Inmediatamente dicen, inmediatamente dicen, ¿saben qué? Pues queremos nosotros ya solucionar el conflicto. Ya no queremos seguir el procedimiento y pues los dos ya acordamos que van a ser 15,000 pesos de la reparación del daño. Entonces ya ellos ya se pusieron de acuerdo, ustedes ya le dieron las bases y todo, entonces están haciendo una mediación porque ellos se pusieron de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar cuando hay personas que dicen, no, no me parece que me pagues estos 15,000 pesos, yo quiero 30,000 pesos porque mira esto, mira el otro, y ocasionaste unas lesiones y bueno, situaciones así. Entonces ellos no se ponen de acuerdo, pero la facilitadora o el facilitador tiene su carpetita, ¿no? Entonces ve el monto de la reparación del daño. Entonces ustedes inmediatamente pues pueden ver y en su pizarrón, que es muy importante tener un pizarrón, hacer todas las anotaciones en su momento, que anteriormente en la clase también ya les expliqué cómo vamos a hacer esas anotaciones, y ustedes en ese momento van a decirle, ¿saben qué? De acuerdo a lo que hoy nos estamos dando cuenta, que no está la carpetita, aquí refiere un monto, no un evalúo en ese momento, y está el cantidad. Por lo tanto, pues ustedes pueden ahí en ese momento decirles, ¿no? Una propuesta para que los dos puedan concretar y llegar a este acuerdo reparatorio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, ¿qué pasa cuando hay personas que fueron más afectadas, ¿no? Y posiblemente son personas que fueron afectadas y que son más personas que intervienen, pues entonces ustedes van a buscar en una estrategia para hacer una junta restaurativa. Por eso, en las clases les comento, debemos de tener una visión con un enfoque de solucionar realmente un conflicto, pero desde la raíz, ¿no? En base a nuestros principios que nosotros nos rigen y que es que de acuerdo a nuestro sistema de justicia penal, pero también podemos nosotros buscar de una mejor manera cómo podemos llegar en su momento a lograr una solución adecuada. Y para ello les decía anteriormente que para que ustedes estén certificados y que el Poder Judicial dice, vamos a tener una formación, vamos a tener una capacitación, donde ustedes van a tener técnicas que van a ser disciplinarias, donde aquí estas van a ser multidisciplinarias y que va a ayudar a las partes a comunicarse y a gestionar positivamente sus conflictos mediante herramientas adecuadas. Y por ello, pues vamos que va a tener una certificación, realmente esa certificación que ustedes tienen. Y la formación de ustedes para que puedan dominar estas técnicas, las habilidades, de acuerdo a su profesión, es es un momento en la cual, pues ya les dije anteriormente, que ya esto ya lo repetí, son personas que tienen derechos, psicología, trabajo social, comunicación o cualquier otra relacionada con las ciencias humanísticas, que eso lo habíamos dicho anteriormente. Y para ello, también es importante que ustedes estén asistidos no solamente como facilitadores, si en este momento vemos que las personas están con una agresividad y que no han respetado las reglas que ustedes también en su momento les tienen que decir, ¿ustedes qué harían si están estas personas que no están respetando las reglas? A ver, Olivia, ¿qué harías tú si ves que el conflicto está muy difícil? ¿Tú qué tienes que aplicar? Monse, Olivia o Monse, porque cualquiera de las dos. Pues definitivamente acatar a las reglas, maestra. O sea, si es que está como difícil, digo, de alguna manera, pues sí ver la manera más que nada de, pues de que los participantes tampoco se sientan incómodos pero sí manejarles la situación de que habría que respetar las mismas reglas.
Exacto. Entonces ustedes ahí tienen que tener buena comunicación. Adelante, Mons. Así es. Sí, porque cuando vemos que se nos está saliendo de control la sesión en el sentido de que pues empiezan a faltar al respeto o de repente se paran o no sé, sí tenemos pues que ser firmes y decirles, a ver, les recuerdo, les pido que tomen asiento, porque hay gente que se puede parar, ¿no? Exaltada y eso. Entonces, en ese caso, Sí. bueno, que tomen asiento, les recordamos en ese momento que las reglas de la sesión, bueno, les comenté en o sea, como que les cambias tantito, los sacas de su momento y les dices, este, les recuerdo que al inicio de la sesión explicamos la forma de trabajar de nosotros, que las reglas son ciertas formas. En caso de que ustedes no cumplan con esas reglas, pues se tiene que suspender la sesión y continuarán por el proceso correspondiente. O también les haces como saber, acuérdense de que tenemos que conducirnos con respeto, tener prudencia, todo eso. Y si las cosas están también muy fuertes, también puedes hacer como después de que les explicas eso y ves que en esa catarsis salieron muchas situaciones, puedes hacer caucus, ¿no? Y decir, a ver, bueno, voy a estar Sí. primero con una persona y al mismo tiempo que le voy a dar a usted, se lo voy a dar a la otra persona y ya, un ratito como para calmar los ánimos y luego ya retomar otra vez la sesión. Exacto. Entonces, ahí, como cada una de ustedes dice, tienen como facilitadores, van a ser protagonistas de esos hechos que se suscitan en ese momento y que puede ser medio, leve o muy grave, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las personas, dependiendo su personalidad. Entonces, ustedes como facilitadores deben de tener esa comunicación realmente muy efectiva y deben de tener también esa capacidad psicológica y también emocional de cómo poder ustedes en su momento tratar ese conflicto para realmente se puedan primero respetar cada uno de ellos y también el respeto hacia ustedes, porque si se rebasa esto, pues no va a haber el respeto ni para ustedes y tampoco le dan la importancia que se le da, ¿no? A veces, en las sesiones. Entonces, bueno, decíamos que las capacitaciones ustedes que deben de tener es el buen manejo de esta habilidad como cada uno de ustedes, de acuerdo a los conflictos, de acuerdo a las experiencias prácticas que van teniendo, cómo los van a manejar. ¿Cómo van a manejar, decíamos anteriormente, esa información? Vamos a cómo van ustedes en su momento a seleccionar todos esos hechos que van suscitándose, no solamente de la carpetita que tenemos en ese momento, sino lo que está pasando realmente, lo que ellos reviven nuevamente y están explicando sobre sus hechos y en sí hay algo que ustedes tienen que hacer y voltear y concretar. ¿Y el qué vamos a concretar? En la reparación del daño y ver realmente cómo podemos ayudarlas en ese momento al ustedes detectar que existe otro tipo de conflictos más allá, que siempre les he dicho la raíz. Entonces ustedes pueden ahí en su momento, como facilitadores o facilitadoras, pues rescatar de toda esa información que se les va a dar relevante para que ustedes en su momento puedan ustedes utilizarlo con esas estrategias, con esas habilidades y con ese enfoque en relación a los hechos que se están suscitando por alguna de las partes. Y este requisito como facilitadores hace posible que se llegue a este acuerdo reparatorio que se lleva a cabo de manera equitativa, como hemos dicho aquí, como se dice ahí, y que pues siempre vamos a ver esa voluntad de las partes que dependan de estas. Hay que buscar esa voluntariedad, porque si uno va obligado, por eso dice usted es obligado en su momento al llegar a este momento, a esta sesión, pues amenazado, ¿no? Ustedes les han preguntado, los que son facilitadores, ahí se han llegado por su propia voluntad, han visto sus principios. Entonces, llevan una palomita, porque eso tenemos que ver primero. Si es ver, basar a los principios que dice nuestra ley, nos rige nuestros principios rectores, voluntariedad. Uno de ellos, si tienen voluntad, es decirles, sabe que estoy viendo que en este momento no se están poniendo de acuerdo, está el conflicto, se está elevando y pues no estoy viendo una voluntariedad de las partes, ¿no? Porque es uno de los principios y por ello pues tienen que respetarlos. Entonces, esas habilidades de ustedes como facilitadores es muy importante que tengan para que puedan ustedes en su momento lograr realmente y solucionar estos conflictos.
Aquí hay un tema. Les mandé la lectura. ¿Me puede decir cada uno de ustedes qué es lo que entendieron sobre estos retos que hay actualmente para los facilitadores y facilitadoras en relación a lo que les envié? Luis Enrique, ¿quieres participar? Voy a poner Luis Enrique. Estuve ahí, empecé a ver la guía de capacitación de allá de Chile, la que nos mandó, ¿ah? Mm, Y pero no la terminé de ver, voy a ser muy sincero, ¿ah? Tuve unos términos, unos escritos de términos, entonces sí me estuve dedicado a eso, ¿ah? Y en cuanto al libro de neurolingüística, pues lo empecé también a leer, no lo terminé. Pues sí, se me hace muy interesante, ¿verdad? Eh, pero yo soy de la idea que son como aproximaciones, ¿verdad? Que pues te orientan a, a poder darte una idea, ¿verdad? De la personalidad del sujeto, ¿verdad? Qué intenciones tiene, pero pues hasta ahí, ¿verdad? exacto. Gracias. Y Andrea, ¿tú qué? Gracias, Luis. Y Andrea, ¿tú qué me puedes decir? Andrea, ahí está Andrea. Andrea Morales creo que no está. Olivia, ya me dijo, ¿verdad? Ya pasó. Olivia, Sí, maestra, discúlpeme, yo no tuve oportunidad de revisar porque justo estuve fuera todo el día y llegué patinándome aquí a casa para tomar la clase. No a volverá a ver. suceder, pero sí no pude No, pero esto es revisarlo. para que ustedes lean y vean realmente lo de la programación neurolingüística que les va a servir Sí, para llevar a cabo esta forma de solucionar los conflictos, ¿no? Primero visualizando a las partes. sí. Gracias. ¿Y Isis Castañeda está? Isis Castañeda. Sí, maestra. Sí. Ay, es que tengo un montón de problemas con mi audio, pero ¿sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, maestra, pues yo chequé el documento del perfil del facilitador en la mediación, que fue como el más cortito y que alcancé a leer, y de ese recuerdo que va dando como las pautas en cuanto a la ley y respecto a la opinión de los autores, si mal no recuerdo, y va indicando las características que debemos tener todos los facilitadores en la mediación. Bueno, ahí se enfoca en materia penal y también agarra pues algunos artículos que son evidentemente enfocados en esta materia, pero creo que eso puede servir pues para darnos una idea de lo general y pues de ahí mi conclusión es que es como todo un área muy compleja y son muchas las cosas que nosotros debemos reunir. Entre ellos, bueno, ahí como que me brincó un poco la edad, que es que lo ideal serían 30 años. Digo, quizá pues hay quienes pudieran cumplir con el perfil y no necesariamente tener 30, pudieran quizá estar un poco pues por abajo de la edad y Ujú. no sé, quizá ahí se me haría pues para modificar. Pero se me hace algo muy completo y creo que está pues súper bien, o sea, como cumplir con todos estos requisitos y podernos enfocar en la mediación, porque finalmente pues es algo que cada vez se va implementando mucho más y se me hace algo muy interesante en cuanto a la materia de adolescentes. Entiendo que eso se enfoca como a lo pues de adultos, no vi que hiciera algún énfasis en esta otra situación, pero creo que si en adolescentes pudiera tener pues mayor impacto, creo que ahí falta regulación un poco y está muy interesante pues todo este tema. Gracias, Isis, gracias. Angélica, ¿tú qué dices? El volumen no lo había subido. Buenas noches. Pues Buenas yo noches. así también rápidamente vi un poquito en lo de la cuestión corporal. A mí se me dificulta así como que de repente ver
lo que comunican las personas por medio de los gestos, la expresión, la ropa, ¿no? Y, y estaba viendo pues todas las estrategias que uno puede ir desarrollando para poder entender por qué las personas actúan y de tal y determinada forma, ¿no? La importancia de ver qué te comunican con una imagen, con una mueca, con un hablar, con un gesto. Y a mí la verdad se me dificulta, dije, no, o sea, está buenísimo el libro del documento, que sí, o sea, vale la pena meterme en realidad a ver todo, porque a mí me gustaría de verdad descifrar, al ver una persona, digo, "Ah, esta actúa así por esto", y me cuesta, o sea, me cuesta trabajo y estaba pues viendo cómo las estrategias pues que hay para que se puedan lograr entender esa comunicación que quiere transmitir la persona. Y el último, el de los roles, el último material que mandó la maestra, en cuanto al rol del juez, ¿verdad? Que, que pues de repente todavía no les ha caído como que el 20, no se involucran como que totalmente con los mecanismos. Sí invitan a las personas, pero como algo somero, no como, oigan, como más participación a invitar y decirles los beneficios que pueden obtener al acudir a un mecanismo, que sí lo hacen que sí lo dicen, que existen esos medios, pero no les dicen las ventajas que pueden tener, o sea, nada más como rol de ellos, como una cuestión de juez que les obliga a hacerlo, lo hacen en invitarlos, pero les falta a ellos como que ponerse también la camiseta. Es lo que Sí, más o menos entendí en el último material. sí. Gracias, Angélica. Pues sí, y acuérdate que no son medios. Como dijimos que se dice, Mecanismos, mecanismos. ya los quiero así, no quiero que digan medios, porque a Ok, veces con sin ok. medios se les va, o sea, hacen los libros, ¿no? Entonces Sí, ahorita cualquier punto que vayan a tocar, mecanismos, cuando nos cambien nuestra ley y hay otras modificaciones, pues lo hacemos como bien, no para ya irnos metiendo en ellos y no equivocarnos, ¿no? En sí. ver realmente, cómo vamos a ayudar a nuestra víctima, cómo vamos a ayudar al acusado, al sentenciado, al imputado, ¿no? En su momento en cada uno de los procesos, ¿no? Porque Sí, acuérdense que sentenciado es ya cuando está vamos a aplicar una justicia restaurativa, ¿no? Ahí ya es para un sentenciado. Eso que no se les olvide, ese es otro tema, pero ahí es en justicia sentencia. restaurativa, ya en una resolución de sentencia. Ok. Y pues bueno, entonces, ¿qué me falta, José Alfredo? Maestra, Que Andrea comentó en el chat que tenemos, que hace rato que la estuvo llamando y todo, que no se podía conectar porque tiene fallas con internet. Pero sí la estaba escuchando ella, pero usted a ella no. Andrea. Ajá. Bueno. Entonces nos falta Isis ya pasó, ¿verdad? No, Isis es Alfredo, José Alfredo. ¿Qué dices tú, José Alfredo? Sí, maestra, sí la escucho, adelante. ¿Cuál era la pregunta? De las lecturas, Ah, muy bien, de las que, bueno, en realidad nada más alcancé a leer uno, estaba checando una, en las que eran una serie de requisitos o perfiles, lineamientos que tenían que tener los facilitadores o mediadores enfocados en cuanto a materia penal y en materia penal la primera lectura y la segunda no la alcancé a checar, maestra. Y sí, por ahí había, citaban algunos autores y con fundamento en la ley federal penal también. sí, muy bien. Bueno, ¿qué nos falta? Isis ya, Monse ya participó, pero de las lecturas, no, ¿verdad, Monse? Algo ellas, que nos puedas compartir, que te parece interesante. No, pues es que ya dijeron la mayoría de las cosas, los requisitos,
la importancia pues del conocimiento, de estar bien capacitados porque nos enfrentamos pues a resolver los problemas de raíz, ¿no? O sea, no se trata nada más de, ay, este homicidio o estas lesiones, sino qué es lo que generó esas lesiones. Entonces, tenemos nuestro perfil, como manifestaba Isis, que no estuvo de acuerdo con lo de la edad, supongo porque ella está bien chavita y va saliendo y dice, ay, ya me está limitando mi ser mediadora tan pronto. Sí. Y lo que decía Angélica también, pues de las cuestiones de comunicación corporal, porque más que también saber es qué congruencia hay entre su hablar y su actuar, porque él puede decir sí, pero con el cuerpo está diciendo no, totalmente, ¿no? Entonces, es como la congruencia y pues la importancia de que esté bien fundamentado, estemos nosotros bien preparados, pues para que realmente seamos la función principal, pues el canal de la paz, de la reestructuración social, de buscar esta cuestión de la reparación del daño más que un castigo y que es el fin último, ¿no? Hacer que la gente entienda la importancia de los mecanismos alternativos y los beneficios que tenemos tanto ellos como toda la sociedad a la hora de realizarlos. Muy bien, Monse. Gracias. Andrea, adelante. Perdón, creo que ya arreglé el internet. Lo que se me quedó más grabado dentro de lo que estaban comentando también los compañeros fue lo del lenguaje corporal. Siempre se me ha hecho muy interesante analizar a las personas de ese medio. Simplemente cómo se paran, hacia qué lado están mirando, o cómo se expresan, ¿no? Qué movimientos hacen con los brazos o cosas así. Eso es lo que siento que profundicé un poco más. Gracias. Pues sí, es que al ver realmente a las personas en ese momento y ustedes lo logran identificar el conflicto más allá del que llega en ese momento o que no tiene la disponibilidad, o que viene enfadado, aunque ustedes lo vean o lo visualicen que es agresivo y en su momento es el que tiene más opciones para solucionar el conflicto, a veces son las percepciones, acuérdense, ¿no? No sé si te acuerdas, Monserrat, que en las clases anteriores, no sé si les tocó a ustedes que les puse una imagen donde decíamos cómo es que veíamos esa imagen. ¿No les, sí te tocó? ¿Te tocó? No sé si. Entonces, esa percepción de lo que tú ves, cada uno de ustedes lo ve de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, pueden ver atrás de mí o puedo ver atrás de Monse qué es lo que veo allá, pero como está difundido, pues eso puedo tener una percepción que veo un hombre de cabeza, por ejemplo, ¿no? Pues es mi percepción. Y por ejemplo, atrás, ajá, y es otra cosa, por ejemplo, eso digo, hombre, y una percepción. Entonces, les doy un ejemplo, por ejemplo, acá atrás pueden ver unas bolitas ahí, cuál es su percepción de lo que está atrás, ¿no? ¿Qué imagen? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que vemos? Entonces, lo que se trata que ustedes como facilitadores o facilitadoras realmente se pongan esta camiseta de capacitación y que puedan tener una evaluación práctica. Porque una evaluación teórica nada más es tener la teoría y como bien sabemos, a veces estar leyendo, a veces tenemos trabajo y pues a veces nos impide, pero si lo vemos prácticamente y vamos buscando casos reales con hechos que suceden y que llegan a Fiscalía o Poder Judicial, pues realmente vamos a poder lograr solucionar estos conflictos. Y entonces, aquí como facilitadores, pues van a tener ustedes realmente esa especialidad que ya lo habíamos dicho anteriormente, que es que no se les tiene que olvidar y que es este el 48 de nuestra ley, ¿no? Donde usted ahí dice, la ley nacional, deben de tener licenciatura en Derecho y la cédula. Si vas a estar en sede judicial, acuérdese que le dice psicología, trabajo social, comunicación y cualquier ciencia humanística o social. ¿Por qué? ¿Por qué en fiscalía sí? Porque ahí llevan otras materias civil, mercantil, laboral, conciliación laboral, ¿no? Entonces aquí pues ya estamos hablando de mediadores.
pero ya acuérdense que con estos lineamientos que se fueron de capacitación y que necesitamos que estén debidamente evaluados y certificados, se tiene que renovar esta certificación que se los dije anteriormente, y que esta certificación en toda la entidad federativa, en toda la República Mexicana, pues van a tener la institución de Fiscalía y Poder Judicial con estos lineamientos de certificación. Y entonces, bueno, Fiscalía sus lineamientos, y acuérdense que sede judicial también los lineamientos de esta certificación, que es precisamente para materia penal. Y pues como todo, pues vamos a acreditar una evaluación de control de confianza, que acuérdense que les dije que esa es una evaluación que hace cada institución o cada miembro, tanto de Procuración de Justicia, y no solo ellos, sino también que no haber sido sentenciados por un delito doloso, y además los requisitos que establezcan estos lineamientos respectivos. La certificación es la que ustedes van a tener, y me imagino que alguno de ustedes ya lo debe de tener, que en sede judicial, los que están en sede judicial, pues deben de estar certificados por el Consejo Nacional de Certificación, que es el encargado de tener estos lineamientos de certificación. Pero esto es para nuestro estado de Oaxaca, que ya les hablé anteriormente que hay un acuerdo y que cada uno de los estados donde hay este comité de certificación, pues tiene estos facilitadores con un acuerdo respectivo de lineamientos de certificación. Pero estos lineamientos tenemos que ver realmente, como les dije anteriormente, estas habilidades o las características que tenemos de cómo van a ser ustedes honestos, cómo se imagina ustedes la honestidad, cómo van a hacer que soy asertiva, empática, que dé yo confianza a las partes que lleguen en su momento, y que tenga de manera creativa, esta habilidad cognitiva y de manera perseverante, de acuerdo a esta forma que vamos a decir, cada uno de los principios, que sean flexibles, pero sobre todo que sean pacientes, que puedan comunicarse de manera efectiva y que tengan ustedes la manera de ser neutrales e imparciales con esa escucha activa que es activamente. Acuérdense que esa capacitación de ustedes son de 180 horas. El desarrollo que vamos a manejar en la clase que viene, vamos a ver sobre esta eh, ética les voy a mandar sobre la ética para que ustedes vean sobre la ética de los facilitadores, de los mediadores, los conciliadores ahora en la actualidad, porque tenemos realmente esta capacitación que se va enfocada, se los enfoco en materia penal, pero acuérdense que como facilitadores no van a tener una gran oportunidad de ser conciliadores en materia laboral, de estar en materia mercantil, de también tener civil o también materia familiar. Y aquí quiero decirles, sobre todo, anteriormente, bueno, ya les mandé lo de la programación neurolingüística, y sobre los casos prácticos, y creo que nos habíamos quedado hasta acá. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues nuestra comunicación. Realmente, si yo les comunico algo y yo les digo, ustedes tienen que empezar a pensar sobre esos casos reales que tienen, ¿no? Y ver cómo esos conflictos, cómo los han manejado de manera asertiva y hasta qué han logrado ustedes para escuchar en su momento, para poder lograr y solucionar estos conflictos. Ahí pueden ver que está un dibujito donde dice silencio. Sobre todo, ese silencio nos va a ayudar realmente a escuchar y a entender y a comprender cómo vamos a lograr como facilitadores, de acuerdo a la carga laboral que se tiene, cómo vamos a solucionar los conflictos si es que ya tengo uno muy seguido que lo señalé a tales horas y pensé que se iba a solucionar, pero necesitamos más técnicas, más herramientas, más habilidades, más estrategias para solucionar el conflicto, porque las personas, acuérdense que todos tienen una diferente personalidad y una diferente forma de poder lograr y solucionar su conflicto. Entonces aquí podemos ver, ¿qué ves, Luis Enrique? ¿Qué puedes ver acá? ¿Estás, Luis Enrique? Luis Enrique, Monse,
¿Mande? Andrea, adelante. Bueno, en la imagen puedo ver un puente colgante y en un extremo creo que es un conejo y en el otro igual otro conejo. Ajá. Es que se pone. A ver, sí lo ves, ¿verdad? No te obstruye nada. Sí, no, se ve bien, se ve perfectamente. No, te lo hago más grandecito, Ah, gracias. para que puedas ver un poquito más. ¿Sí? Ok, se ve, el puente está sobre una barranca o acantilado y se ve que no tiene, pues, barandales o pasamanos. Ujú. ¿Y tú qué te imaginas ahí con el puente? Mm, el animalito que está del lado derecho, el que se ve más pequeño, no sé, supongo que como que no quiere pasar o no puede, y la otra persona como, bueno, perdón, el otro animalito como que lo está animando. Ujú. Muy bien. ¿Y Luis Enrique ya regresó? ¿Qué dice Luis Enrique? Gracias, Andrea. ¿O qué más dice yo? A ver, Olivia. Maestra, yo veo un conejo tratando de pasar un puente. El conejo es muy grande, el acantilado profundo, pero del otro lado, pues más bien el que pretende pasar es el conejo más grande y lo que sostiene al puente se ve como sí, algo que lo sostiene, pero pues muy frágil, muy pequeño para el peso del conejo. Del otro lado no aprecio que haya algo, entonces, más bien el que pretende, sí pasar, pues no se anima quizá por el peso que tiene y porque no, el puente se nota muy frágil, no tiene de dónde sostenerse, de dónde agarrarse para poder pasar y además lo que lo sostiene también se nota muy frágil. Y pues bueno, es eso. Como facilitadora, ¿con quién te identificas? De esos dos personajes que, bueno, dices tú que ves uno nada más, ¿no? No, el otro también está esperando, el otro conejo, Ujú. pero está más retirado. Entonces el que pretende pasar es el conejo más grande. Pero aquí encontramos, hagamos de cuenta que exactamente, es como un facilitador, ¿no? Que está del otro lado, por ejemplo, y que tiene que ayudar a estas personas que llegan a decirles que esta solución de este conflicto se puede resolver, pero ellos tienen de quitarse, ¿qué se tienen que quitar? El miedo. El miedo, Ujú. Uno de los miedos es, por ejemplo, en el delito de robo, ¿no? El robo que es sin violencia. Entonces hay personas que nos tocaba en una clase, gracias Olivia, nos tocaba en una clase ahí en la URCE en la que ellos decían que tenía mucho miedo, ¿no? Miedo, que quería solucionar el conflicto, pero uno de los puntos era el miedo que tenía porque era su vecino, estaba enfrente y él fue el que le robó en su momento y todavía que le robó en el momento, pues la lesionó. No, que no puso en peligro la vida, pero la lesionó. Y entonces ella estaba con el temor si a través de este mecanismo alternativo, al llegar a un acuerdo reparatorio, pues él iba a seguir o iba a continuar haciendo lo mismo, ¿no? En seguir robando, en seguir em, lastimando a la gente y más aún porque era un joven, un adolescente y pues estaba cerca de su casa. Entonces, uno de los principios, de las formas de solucionar, pues de los principios es la voluntariedad. Pero si yo veo que nuestra víctima no tiene voluntad, pero el otro dice, sí tengo la voluntad de solucionar este conflicto, sí quiero pedir perdón por lo que hice,
por eso, pero ella no se siente segura, entonces aquí el facilitador tiene que buscar la manera de poder ayudarlos o encaminarlos, dándole fortaleza en el sentido de poder lograr y llegar realmente a un acuerdo. Pero va a tener que tener las bases en relación a qué realmente qué pasó, qué hecho fue lo que sucedió para yo poder aplicar mis herramientas, mis estrategias, mis habilidades y poder ayudar a esta persona a quitarle ese miedo, porque si llega con miedo, llora y esto, pues realmente necesitamos una asistencia. Yo sé que ustedes también tienen que tener capacitación en psicología, en victimología, pero también en ese momento, pues una asistencia psicológica o victimológica, porque las víctimas tienen un proceso de duelo, de emociones que debemos de tratar a tiempo, porque siempre van a tener un miedo. Como decía una de esta chica, decía, es que yo siento que alguien va a pasar y ya tengo miedo, ¿no? O sea, se exaltaba y entonces es un trabajo realmente psicológico y emocional para algunas personas, no, no todas, ¿verdad? Pero algunas sí, ¿no? Dependiendo los hechos. Entonces, esta partecita que vemos acá, ¿cómo ven? ¿Qué ven que observan ahí? ¿Alguno de ustedes que dice? ¿Qué diga yo? A ver, Monse, ya estás viendo realmente. No, pues ese se ve que está desde su trinchera, pues como tú dices, a lo mejor con miedo, resguardado a ver qué pasa, ¿no? O sea, sale, Ujú. pero está desde su trinchera como a la defensa, o sea, en protección, ¿no? Salgo, escucho, pero no está como, pero está todavía ahí resguardado. Muy bien. ¿Qué más dice yo? Ya regresó el compañero. Doctora, Luis yo, Enrique, aquí estás. sí, dígame, ¿Qué yo, observas, Luis Enrique? ah, yo considero, ¿verdad? Que pues, ahí lo que muestra es está la expectativa, pero a la vez pues tiene cierto temor, va a estar temeroso y a la expectativa porque hasta que él vea que sea algo que le va a funcionar o algo que le va a favorecer, es como va a actuar. Exactamente. Ujú. Nada más está muy bien. José Alfredo. Gracias, Luis Enrique. Sí, maestra, yo también igual veo pues el conejito como con cara de miedo, angustia, temeroso salir de la madriguera en el lugar donde se encuentra resguardado y observa el lugar amplio con el cual puede salir, pero por alguna situación no sale de la madriguera y se queda ahí angustiado, temeroso en el lugar. Muy bien. Isis Castañeda. ¿Qué dice? Pues yo siento que es algo como para protegerse, o sea, como que él está, pues sí a la expectativa, pero también se intenta proteger como de alguna cosa que le pueda suceder. Gracias. Brenda, ¿tú dices? Pues ya ahí se aprecia que no está cerrado, que puede escuchar, que Ujú. puede tiene la voluntad de ver qué se puede ofrecer para solucionar. Ándale. Bueno, ¿qué más me falta? Gracias. ¿Qué más falta de participar? Creo que ya todas, ¿verdad? Olivia ya. Bueno, pues sí, realmente para todo eso, como el conejito lo vieron, hay reglas de un proceso de solución de este conflicto. Tiene que escuchar a la otra persona sin interrumpir. Me quedo en este momento así escuchando. No dar nada por supuesto, sino que se ha entendido algo, se debe preguntar. Es decir, si no se ha entendido, señor, me puede volver a preguntar, o sea, darle la confianza de manera coloquial, de manera simple. Reformular las frases para que no parezca acusaciones, en vez de utilizar la segunda persona singular
tú dijiste, ¿no? Es mejor utilizar la primera. Yo entendí, y cada uno de ustedes lo hace, ¿no? Yo entendí esto, ¿no? Entonces, aquí es no juzgar o insultar, no abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta y no divulgar posteriormente lo que se haya discutido. Hay situaciones en las cuales resulta que es uno de sus conocidos que le pasó ese hecho y pues a ustedes les tocó ser facilitadores y resulta que es su pariente, ¿no? Su familiar más cercano. Entonces, en ese momento, pues tú no vas a abandonar el lugar y decir, ¿sabes qué? No, sino que hay una forma de decir que en ese momento tú no estás en las condiciones por lo que se puede suceder en relación a que tu trabajo pues no lo vayas a realizar de acuerdo a la ética profesional, ¿no? Porque posiblemente tú sabes que este señor ha sido muy conflictivo y siempre ha ocasionado los problemas hasta que llegó a golpearle el vehículo, ¿no? Entonces, a veces hay una forma de que, de acuerdo a los hechos, que en ese momento, pues tú no puedes divulgar, no puedes intervenir, tienes que realmente escuchar o tienes que actuar profesionalmente de acuerdo a los principios éticos profesionales, ¿no? Entonces, aquí, esos pasos que tenemos de nuestros conflictos, primeramente es reconocer la existencia del conflicto e identificar las causas del problema. Entonces, ese es uno de los puntos que les pongo para que ustedes puedan analizar realmente. ¿Reconoce el señor que realmente, imprudentemente, fue el que ocasionó el choque, por ejemplo? Identificó las causas del conflicto. Posiblemente le llamaron por teléfono y no tenía la intención, ¿no? En un momento, pues en el contestar, pues ocasionó, ¿no? El daño. Entonces aquí es importante llevar primeramente esto. Tenemos que manifestar todas las partes implicadas el deseo de resolverlo. ¿Por qué tenemos que manifestar esto? Es decir, los principios que nos rige es una de la voluntariedad de las partes. Es el primero que tienen que ver ustedes que hay voluntad de las partes para poder lograr y solucionar ese conflicto. Porque si nos vamos a todos los otros principios y nunca vemos que hay voluntad, pues entonces no vamos a cumplir, ¿no? Con esos principios que establece nuestra ley nacional. Entonces, en ese momento tenemos que tener ese espacio necesario, adecuado para poder lograr y solucionar el conflicto. Y de otra manera también podemos ver la manera de pedir ayuda de una persona facilitadora si se considera que no es viable abordarlo directamente. Puede ser mediadora, facilitadora, porque acuérdense que ustedes como facilitadores no solamente están enfocados en materia penal, pueden estar enfocados ahorita en conciliación laboral, en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, ¿no? Entonces, su enfoque no debe de ser nada más, ay, sí voy a ser penalista y no, no, no. Su enfoque debe ser como universal. Acuérdense que también tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversia que están los jueces cívicos, algo administrativo, ¿no? Recuerden. Entonces, esa amplio conocimiento de que ustedes puedan resolver o solucionar ese conflicto es producir el mayor número de soluciones al problema. ¿Ustedes creen que producir el mayor número de soluciones al problema es algo correcto? ¿Ustedes creen que si ustedes producen el mayor número de soluciones, que sí estén solucionando los conflictos, es correcto? ¿Tú crees, Luis Enrique, es correcto Yo o es creo que incorrecto? no. Dice, producir el mayor número de soluciones al problema. Acuérdense que les dije que si ustedes producen el mayor número, pero que realmente solucionen el problema, va a ser de raíz. Va a ser que este hecho que llegó acá, lo vamos a trabajar y realmente le van a dar solución al problema. Pero si ustedes dicen que van a producir números nada más
para llegar a un acuerdo reparatorio y ya terminen con ese expedientito sin importarles qué pasó realmente en el problema de raíz, pues entonces no vamos a tener una buena productividad de solucionar un conflicto adecuado. Entonces, aquí puedo decir que si tú produces un número de soluciones al problema, tienen que ser efectivos. Tiene que ser realmente que tú practicaste tus técnicas, que tú practicaste tus herramientas y que los vistes felices. O sea, es tan bonito ver realmente a las personas que se abrazan, que se piden perdón, que dices, no, yo quiero tratarlos y que realmente restauren este tejido social, que solucionen su conflicto, porque así me gustaría que a mí o a mi familia se lo solucionara, ¿no? Pero si realmente me ven como facilitadora con una cara de números nada más, de que bueno, ya no quiero tener esta carpetita y ya el que sigue, pues realmente no vamos a hacer un trabajo adecuado ni ético. Y aquí podemos darnos cuenta también que a ver, en el otro punto nos podemos dar cuenta que al llegar al momento a solucionar un conflicto, es sobre la solución equitativa para ambas partes, ¿no? Y también tenemos que poner en práctica las decisiones que se ha tomado. Entonces, nosotros tenemos que hacerle conciencia a las personas en su momento. Como facilitadores, si ustedes ven que hay una persona que por ese conflicto se dedicaba a la drogadicción o al alcoholismo, ¿ustedes qué es lo que aplicarían? ¿Una mediación, una conciliación o una junta restaurativa? A ver, ¿quién dice yo? Imaginen. Restaurativa. Pues junta ¿Cuál? restaurativa, puede ser. Exacto. Muy bien. Muy bien. Una junta restaurativa. Pero como ya tenemos una justicia restaurativa y ustedes son facilitadores y ya están capacitados en todas las materias, acuérdense que la mediación, conciliación y junta son para delitos no graves, ¿no? Entonces, si ustedes ven que hay algo un poquito más, que posiblemente puede implicar algo más, hacemos nuestra junta y posiblemente nuestra justicia restaurativa. Digo, posiblemente lo tenemos que hacer. Y si vemos que esta persona tiene un problema de adicción, tenemos que trabajar la justicia terapéutica, canalizarlos a las personas que trabajen la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Entonces, ¿por qué? Porque va de la mano. ¿Podemos ayudar a esta persona? Sí, la podemos ayudar. Pero a veces no tenemos todas esa herramienta en nuestros estados o esa capacitación adecuada de los municipios. Y a veces es un descontrol, porque a veces no todo lo tiene la fiscalía, no todo lo tiene el Poder Judicial y ocupamos un equipo de trabajo. Por eso siempre digo Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Somos un equipo de trabajo. Y es momento que ya empecemos a transformar y ver que estos conflictos los podemos solucionar, pero tiene que ser en colaboración, ¿no? Entonces, y así es también para los jueces, juezas y facilitadores de trabajar en armonía, de poder aportar algo para que juntos realmente se logre ese conflicto y si llegó por este delito, no otra vez me va a llegar por otro delito, ¿no? Y ya no va a ser, a lo mejor no es pequeño, ya es algo mayor. Entonces no tenemos que pasar esos problemas. Pero gracias por la participación. Pero la mayoría de las personas siempre que dice, lo quiero ver en la cárcel, ¿no? La cárcel. Ahí sí está, Isis, gracias. En la cárcel la mayoría dice tras las rejas. Lo queremos ahí, aunque sean unos meses, pero los queremos ahí, ¿no? Y si sale, no, es que los jueces son corruptos, o el Ministerio Público, el fiscal ya se vendió, o el facilitador ya le dieron algo, ¿no? Entonces, eso no tiene que pasar porque tenemos que también nosotros explicar realmente, ¿no? Que de estos hechos no graves que pueden transformar y pueden llegar a un mecanismo alternativo. Pero los tipos de conflictos que siempre tenemos, que son esos conflictos relacionados con los valores y creencias, están relacionados con las conductas, percepciones morales, estilos de vida
normas de convivencia, entre otros. Y estos conflictos de comunicación están relacionados con la interpretación inadecuada de la información entregada por una persona u otra. Y los conflictos que realmente de intereses y necesidades, pues va a haber son desacuerdos sobre cómo hacer frente a una situación que afecta a dos partes que difieren en intereses y necesidades. Acuérdense que siempre cada quien va a ir por un interés y por una necesidad, ¿no? Entonces tenemos que identificar, a ver cuál es el de la víctima y cuál es el del el imputado, ¿no? Entonces, este conflicto es una situación de desacuerdo entre dos o más personas que cada una de las partes tiene esa posición de su contrapropuesta. Y todas esas personas están continuamente relacionados en su momento con, con otras, ¿no? Con otras personas que a partir de esa interacción aparecen frecuentemente el conflicto de mayor, como le digo, menor gravedad. Entonces, también hay que ver. Entonces, sobre esos tres pasos, cómo vamos a resolver según Pedro Hernández? Dice, la aceptación debe ser parcial, acepto alguna parte del reclamo y exigencia del contrario. Entonces, ustedes aquí, psicológicamente, ustedes tienen que ver si está aceptando realmente lo que la otra parte le está diciendo. Y de ahí van ustedes viendo si esa reparación del daño pues, realmente se va a respetar, ¿no? Porque acuérdense que a veces no todos tienen el dinero suficiente, ¿no? Y dicen, a lo mejor te doy 2, de 3, 4 pagos, posiblemente se quedó en el primero o en el segundo o nada más en el primero, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Regresa porque no cumplió. Entonces, debemos compartir el problema y hacer el problema mío y muestro preocupación por el problema. El segundo de los pasos del conflicto es implicar en la solución, hago el problema de él y planteo preguntas para que encuentren alternativas. De implicar en la solución es tan importante porque ustedes ahí, en este problema de ellos, ustedes tienen que plantear como ciertas preguntas para que ustedes vayan buscando una alternativa. Si veo que no van a solucionar su conflicto, ya les voy viendo la manera de cómo realmente lograr y poder solucionar ese conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo esos problemas de paso a paso? Estos problemas, primeramente, vamos a tener que mejorar realmente esa competencia, de ese entendimiento, de esa comunicación que tenemos realmente efectiva para lograr, como decíamos anteriormente, vemos caras, que fue uno de los, vemos caras, diferentes formas de sentarnos, posturas, que a veces pues creemos que no, pues ese no tiene disponibilidad o tampoco tiene disposición, ¿no? Entonces, vemos y decimos, no, pues posiblemente, y la otra que se ve muy seriecita, muy calmadita, posiblemente se ve que sí tiene disponibilidad y si tiene disposición y si va a una manera de solucionar el conflicto. Y nos llevamos la sorpresa que nos ha tocado, que nos llega la sorpresa que no tienen esa voluntariedad, que no quieren solucionar y que ellas quieren más de lo que realmente está, ¿no? Entonces, nosotros debemos de concentrarnos como facilitadores, tienen que escribir realmente, como les dije, el problema, tienen que leer el problema como ustedes lo entendieron y ponérselos en el pizarrón para que su percepción de ellos también vaya cambiando en relación a lo que ellos creían o entendían, cada uno por su parte. Entonces ya acá y en un pizarrón ya establezco sobre ese problema. Y tienen ustedes en su momento resumir ese problema, ¿no? Y tienen que explicarlos a cada uno de las partes que están en ese momento, decirles, bueno, este es el problema, que ustedes los escucharon, que tomaron nota y que fueron tomando los puntos importantes en relación al conflicto que hoy les ocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en ese conflicto, ¿qué les van a decir? Les van a contar el pasado, les van a contar el futuro y nunca se van a centrar en el presente, ¿no? En el hecho que los llevó ahí, sino que están reclutando pasado,
futuro, pero no se concentra. Entonces ustedes los van a concentrar en el presente. Y a través, bueno, algunos dibujos o un esquema de problema, como datos pueden ustedes tener, no, algún hecho de ese problema que surgió, pueden decirle, mire, de acuerdo a a la mecánica de hechos, ¿no? Cómo iba conduciendo el vehículo, usted resultó responsable y si este hecho, pues ya ustedes, el imputado en este hecho, pues tiene una desventaja. Entonces, muchas veces hay abogadas o abogados que pues informan en otro sentido, ¿no? Es que tú no tienes la culpa, ella tenía la culpa, y en lugar de solucionarla, pues no quieren solucionar el conflicto y quieren que se continúe, ¿no? Pero bueno, dice, el cuarto es pienso, realizo las operaciones en orden. Entonces aquí tienes tú que aprender a sumar, a juntar, añadir, agregar, ampliar, ¿no? A pegar, a unir, a reunir y a contar. Por eso vamos, dice, yo sumo. Ahí se han escuchado cuando dice, yo sumo y no resto. La mayoría de las personas, ¿no? Me gusta sumar y no restar. Entonces viene esto de la suma y resta, porque dice, si resto es quito, ¿no? Aquí es sustraer, menguar, rebajar, ¿no? Aminorar y reducir. Entonces, pues es cuando decimos, ¿no? Y cuando decimos, pues otros dicen multiplico, ¿no? O no divido, o sea, son partecitas que dices, bueno, ¿dónde venía eso? Y dice, pues es sumar una misma cantidad varias veces, este, triplicar, cuatriplicar, dividir, ¿no? Terciar, repartir, fabricar, romper, ¿no? Distribuir. Y sobre todo ustedes tienen que revisar realmente. ¿Qué vamos a revisar realmente? ¿Ustedes qué creen que durante el proceso, qué es lo que les toca revisar para poder concretar un hecho y poder ayudar a las partes? Acuérdense, ya la clase pasada se lo había dicho. ¿Qué es lo que tienen que revisar? A ver, Luis Enrique, te veo pensativo. Bueno, yo La considero, carpeta, Eso. ¿Quién dijo? la, car- la carpeta o el cuadernillo, maestra. Exacto, Isis, que una palomita y un aplauso. Pues sí, ese resultado tiene sentido en relación a que ustedes tienen que enfocarse a realmente lo que está ahí y hacerles del conocimiento a ellos que realmente ustedes tienen ahí, que ustedes no están mintiendo, ustedes tienen una carpeta en lo que ustedes están para ayudarle a solucionar el conflicto que los llevó a ese hecho y de la cual van a tener un desgaste psicológico y emocional y económico si desean continuar el proceso, porque al final de todo tienen que pagar la reparación del daño que ocasionaron, ¿no? Entonces, eso es realmente. Entonces aquí, estos abogados ya anteriormente, ya se los había dicho, pues a veces son competitivos, posesivos, colaborativos, no se les olvide, y las fases que ya notamos anteriormente en la clase pasada, ¿no? Y nos habíamos quedado, creo que son los mecanismos alternativos, ¿verdad? No, ya le habíamos pasado esto. Bueno, lo que aquí les pongo y que no tienen que olvidar que sobre todo esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ya les mostré sobre los artículos que tiene nuestra ley y también viene nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, donde habla sobre soluciones alternas, que es el 184, donde decíamos, estos acuerdos reparatorios van a ser aprobados por el MP o por el juez de control, ¿no? Y en una suspensión condicional del proceso, vamos a tener aquí planteamiento formulado por el Ministerio Público, por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que refiere nuestro capítulo, que van a garantizar una efectiva tutela de derechos de la víctima u ofendido, que en caso de cumplirse pueden dar lugar a la extinción de la acción penal, ¿no? Y sobre todo, aquí, estos acuerdos reparatorios en lo que yo les marqué ahí, sí los ven, ¿verdad? Estos van a ser celebrados, ya les dije, ¿no? Víctima, ofendido, imputado, pues el MP y el juez de control. Y ahí, pues él va
a extinguir la acción penal. Cualquiera de ellos dos. Ya anteriormente también ya les había yo dado el fundamento en relación al, y ya lo leyeron. Bueno, entonces ya leímos también esto. Y acuérdense, bueno, estos son los, lo que dice la ley, ¿no? A la mitad. Entonces, aquí esto ya vimos que la ley, pues en el 2014 habló de la mediación, conciliación y junta. Y anteriormente, pues ya habíamos hablado también sobre esos acuerdos reparatorios, la primera intervención judicial de control de detención, que es en la investigación, en la intermedia y juicio, hasta sentencia, y esto va a ser en el auto de vinculación a proceso, donde van a utilizar los mecanismos alternativos, mediación, conciliación y junta. Y la suspensión del proceso, que ya se les leí anterior, antes del juicio, para que puedan solucionar esos conflictos. Pero ¿por qué la importancia de esta justicia alternativa? Pues atiende, ya les dije, esa heterogeneidad de este delito y evitamos que el conflicto, cualquier tipo de conflicto puede escalar. Actualmente, ¿cuáles son los conflictos que ustedes creen que están escalando? Pensemos en el conflicto que escala. Ya lo dijimos anteriormente en la clase. ¿Quién dice yo? ¿Cuáles son los conflictos que escalan a un delito más grave y que pudieran llegarle a ustedes? A ver, Luis Enrique, ¿cuál crees? O José Alfredo, ya Luis Enrique ya me ha apoyado mucho. A ver, José Alfredo. A ver, José Alfredo. Los conflictos en escala, está preguntando cuáles son esos. Ujú, Pues los que se acrecentan, bueno, pueden ser dependiendo la materia. Bueno, desde mi ujú. punto de vista, salvo la mejor opinión de los demás, ya puede ser un conflicto en materia civil, familiar o hasta vecinal. Ya el agrandamiento del problema o el crecimiento del problema ya dependería de varios factores que se van dando de respecto en el proceso de la mediación. Y a nosotros como especialistas nos corresponde pues no dejar que se vaya acrecentando ese problema, sino al contrario, disipándolo, atendiendo las necesidades que se van desarrollando dentro de la sesión de mediación, y si ellos no plantean posibles hipótesis de solución, pues ya empezar lo que viene siendo a su vez una mediación y conciliación, o proponiendo respuestas a su vez para el posible solución del conflicto y celebración de un convenio que favorezca a ambos al final de la sesión de mediación. Gracias. Sí, uno de los conflictos, gracias por tu participación, uno de los conflictos que ustedes tienen que evitar que escale son los que son de violencia familiar. Acuérdense que los de violencia familiar no permite un mecanismo alternativo, pero sí podemos trabajar una justicia restaurativa, ¿no? En materia familiar, que también ya está en nuestro código familiar que lo establece. Entonces, como facilitadores les puede tocar. Entonces, ahí pueden ustedes detectar el conflicto que posiblemente fue por lesiones, ¿no? Y estamos hablando de un conflicto familiar y pueden ustedes restaurar ese tejido social para que no escale. ¿A qué va a escalar? Pues a lesiones que pusieron en peligro la vida o un homicidio o feminicidio, ¿no? Entonces, son esos conflictos que ustedes deben de tener presentes para que no escalen. Entonces, las partes involucradas en el conflicto participan en su solución. Acuérdense siempre con una cohesión social, van a ayudar a la integración social del imputado o imputada y contribuyen al descongestionamiento social, el descongestionamiento en este momento. Bueno, acá vamos a ver lo social. Acuérdense que estos mecanismos alternativos tienen el objetivo. Van a facilitar el diálogo, la comunicación, que va a permitir solucionar y contemplando los intereses en las técnicas social para la solución de estos conflictos. Acuérdense que en la mediación va a ser voluntaria, el facilitador en este punto, cuando interviene, de acuerdo a lo que ya leímos anteriormente en su libre ejercicio, donde van ustedes a construir y van a proponer cualquier
tipo de opciones que tengan en ese momento para solucionar esa controversia, pues va a ser mediante este facilitador que van a ser ustedes, que van a propiciar la comunicación y un entendimiento, que va a ser entendimiento mutuo de las personas quienes van a intervenir. Y cuando están ustedes en la conciliación, acuérdense que también como este mecanismo es voluntario, ustedes van a propiciar esta comunicación de estos intervinientes como facilitadores, van a poner esos criterios o esos objetivos que ya les dije en el pizarrón, van a presentar esas alternativas de solución que les pueden dar de manera diversa a las partes. Y en la junta restaurativa, cuando vemos que hay más personas involucradas, cuando hay personas que fueron más afectadas, entonces ustedes en ese ejercicio de su trabajo, en esas opciones de soluciones que van a también a construir y van a proponer, algo importante. Para llegar a un acuerdo tienen que ver las necesidades, las responsabilidades, de manera que sea individual. ¿Qué quiere decir individual? Que tienen que tener una junta primera previa para que puedan de manera colectiva poder nuevamente reintegrar a cada una de la víctima ofendido o al imputado para esta recomposición de este tejido social. Nunca olvidando los principios de acuerdo a la voluntariedad de las partes, pero sobre todo estos acuerdos reparatorios que al final de cuentas, cuando estamos en materia penal, todos nos enfocamos a un acuerdo reparatorio, y no vemos nuestra ley nacional, posible nos olvidamos, pero tenemos que, y nuestra finalidad para algunos o no todos, ¿verdad? Dice, pues el acuerdo reparatorio, ¿no? Porque eso nos da estadística, nos da la información de que sí, eh, llegaron a un acuerdo, o si tengo un registro, acuérdense que anteriormente en la clase pasada decía que es necesario los registros, no solamente estatales, sino nacionales, para ver realmente, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Nacional, es realmente si esos acuerdos que se celebran en su momento entre la víctima y el ofendido o el imputado son aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos y tienen efecto de la extinción penal. Pero acuérdense aquí en este punto de definición, ustedes, ¿qué no ven aquí? Y dice, los acuerdos son aquellos entre la víctima, el ofendido y el imputado. Una vez aprobados por el Ministerio Público, el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción penal. Acuérdense, ¿qué es lo que nos falta acá? ¿Quién dice yo? De manera voluntaria. Ajá, pero dice, Podría ser. los acuerdos Acuerdos reparatorios son reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima y el- celebrados. mediante un facilitador. Exacto, un facilitador. O sea, ¿quién celebró? ¿Quién va a llevar, quién lleva el acuerdo reparatorio? El facilitador. O sea, entonces que el facilitador se les olvidó, porque aquí el facilitador es importante. Son los acuerdos celebrados entre el facilitador, la víctima, el ofendido, ¿no? Porque fue una sesión que se celebró a través del Centro de Justicia Alternativa de Fiscalía del Poder Judicial, tanto del imputado como la víctima. Y sí son aprobados, porque yo como facilitador voy a llevar mi acuerdito para que el Ministerio Público me lo apruebe, o en su caso, si estoy ya ante el juez, pues el juez me lo apruebe y que lo dé por cumplido en esos términos y extinga la acción penal, ¿no? Entonces sí es importante que dense cuenta que aquí faltan los facilitadores, ¿no? Incluso ahora hasta en las audiencias, porque ellos tienen que llevar el acuerdo reparatorio, ¿no? O en su caso, pues para que vean que tengan esa validez de que pasó por el centro, o si no, por la carga laboral, pues entonces la directora del centro les ha aprobado los acuerdos, pero para ahí los facilitadores y facilitadores. Entonces, acuerdos reparatorios, ya acuérdense que les dije, son requisitos de procedencia, acuerdo celebrado entre la víctima y el imputado, presentado de forma libre, voluntaria, que no sea desproporcionado, aprobado por el Ministerio Público y va a ser por el juez, ¿no? Y aquí ese requisito de procedencia es que ese acuerdo se levante la víctima e imputado ante el facilitador. Ahí nos faltó. Pero es así viene a nuestro Código Nacional y pues esperemos que si se dan cuenta, pues le van a modificar, ¿verdad?
¿Ante quién se puede proponer? Bueno, el Ministerio Público, pasa, acuérdense que es en la investigación inicial, por eso deben de estar preparados como facilitadores en su momento, que sea en materia penal, que va a ser en la investigación inicial, y una vez que el facilitador esté en sede judicial, va a ser con nuestro juez de control, pero va a ser en la etapa de investigación complementaria. Entonces, aquí los acuerdos reparatorios pueden ser propuestos primero. ¿Quién lo va a proponer? Puede ser el imputado, puede decir, puede proponerlo la defensa, que va a hacer su artículo de acuerdo al 117, fracción décima de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima, que es el acuerdo, de acuerdo a nuestro 109, fracción décima de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el asesor jurídico, el 110, párrafo final de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, nuestro 131, fracción 18 y nuestros 335, fracción 13 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí el juez de control es nuestro 189 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí, ¿qué nos falta? Otra vez nos falta el facilitador. Ujú. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí, ven, no lo van a proponer ellos. Aquí el que va a proponer va a ser ellos, lo van a proponer que van a ser canalizados al facilitador. Falta lo de la canalización al facilitador o al centro de justicia alternativa, porque estos acuerdos lo van a proponer en audiencia, que bueno, es correcto que en la audiencia lo proponga el imputado, ¿no? Y el imputado va a ser a través de su defensa, o en su caso, si quiere la víctima solucionar el conflicto, pues va a ser la víctima o el asesor jurídico, pero realmente cuando llevamos una audiencia, a veces el asesor jurídico tiene podemos decir una participación no tan realmente al 100%, podemos decir el 50%, ¿no? Y el que tiene otra participación mayor es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la participación. Pero acuérdense, van a ser propuestos por cada uno de ellos. Realmente está bien, pero aquí van a ser canalizados al centro de fiscalía que ya viene anteriormente o al del Poder Judicial. Entonces, esos acuerdos reparatorios, dice el control sobre el acuerdo reparatorio, pues lo va a tener nuestro artículo 187. Y ya sabemos que cómo van a hacer estos casos, pues delitos que ya anteriormente ya mencionamos, que son de querella, equivalente a la parte ofendida, que emite el perdón a la víctima o al ofendido. Culposos, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Pero las excepciones que no se procede, estos acuerdos reparatorios que ya se los dije anteriormente, son casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a delitos dolosos, salvo que haya transcurrido 2 años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio. Y aquí los que no proceden, que ya se los dije, son delitos de violencia intrafamiliar. No son intrafamiliares, son familiares. Ya actualmente ahí se me fue, ya no son intrafamiliares, son familiares, violencia familiar. De acuerdo a los acuerdos reparatorios, hay excepciones. No proceden los acuerdos reparatorios cuando el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o haya sido transcurrido 5 años desde que dicho incumplimiento, ¿no? Y nuestro artículo 188, que es el que se maneja en nuestro Código Nacional, va a tener que preceden desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes del juicio, como se los venía en el parrafito anteriormente. Pero el Ministerio Público, aquí ya viene la derivación que les dije, es de acuerdo al 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que es a nuestros facilitadores. Y el acuerdo reparatorio en esta suspensión condicional del proceso, el juez en su momento en la audiencia para suspender este proceso va a tener 30 días para que las partes puedan concretar un acuerdo. A veces esa petición de estas partes, siempre y cuando hayan dictado una vinculación a proceso, entonces van a estar en sede judicial con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Pero aquí, ¿quién es ese competente especializado en la materia? Pues lo dice nuestra párrafo artículo 10 de los mecanismos alternativos de solución de controversia,
que son nuestros facilitadores. Entonces, de acuerdo a estos acuerdos reparatorios y de acuerdo al 189, vamos a tener una información. ¿Cuál es esta información? La información que ustedes les tienen que dar a las partes, en caso de que proceda, porque ya van a tener ustedes su carpetita, si es que se las deriva. O muchas veces, por ejemplo, podemos decir Oaxaca tiene pocos facilitadores y en las regiones, como son 570 municipios, tienen a veces pocos facilitadores, pero Fiscalía sí tiene. Entonces pueden también derivarlos a la Fiscalía, aunque ya esté en vinculación a proceso, ¿no? Entonces ese de cumplimiento inmediato es de la extinción penal. Anteriormente, creo. Ay, acá. Bueno, el de cumplimiento inmediato, ay, no se va. Ese quiere, bueno, es de acuerdo a la extinción penal. Y de los otros, de diferido, el que fijen las partes puede ser 1 año y la suspensión del trámite de proceso y la prescripción de la acción penal en cumplimiento de la extinción penal. Pero aquí estos acuerdos van a tener efectos: la extinción de la acción penal, la revocación del incumplimiento sin justa causa del imputado y se continúa la investigación o el proceso según corresponda, ¿no? Y estos acuerdos reparatorios, en la prohibición de utilizar esta información que van a generar, de acuerdo a esto 189, cuarto párrafo, va a tener un trámite. Ese trámite, con fundamento en nuestro artículo 190 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos probatorios serán aprobados. El juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, ¿no? Entonces, previo a esta aprobación de estos acuerdos reparatorios por el juez de control o en su caso el fiscal o el Ministerio Público tienen que verificar. ¿Qué se verifica? Pues qué obligaciones no resulten notoriamente desproporcionadas, que los intervinientes estuvieron en condición de igualdad, que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Por eso también en la audiencia les dicen, usted ha sido intimidado, amenazado o coaccionado, es su voluntad, de acuerdo a los principios de la ley nacional, si es su voluntariedad, entonces también eso lo que se pregunta. Entonces, estos acuerdos de impugnación de control judicial tienen que tener las partes y los plazos para interponer. Y sobre todo esto, lo que venimos hablando, sobre todo esto, lo que es el acuerdo reparatorio. Pero para que tú puedas llegar a este acuerdo reparatorio de acuerdo a lo que dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes deben de tener efectivamente una formación de comunicación para que puedan ustedes, podemos decir que ejecutivos o empleados, del 94 de su tiempo cada día de comunicarse principalmente escuchando y hablando, además de escribir. A veces estar leyendo o explicándoles, a veces es un poco desgastante para ustedes al verlo en una práctica real, con una sesión de un facilitador, de un hecho que haya pasado, para poder realmente solucionar el conflicto y poder comunicar y emitir bien un mensaje que se recibió o no se entendió y la comunicación que no ocurrió. Entonces, existe cuando una persona influye en el comportamiento de la otra sin hablar. Como decía anteriormente la compañera, a veces tú en el habla puedes darte muchas formas de que a veces estás así, no quieres hablar, no quieres decir nada, entonces estás en una postura en la cual podemos decir está cerrándose a poder tener un diálogo. Entonces esos contenidos que tienen ustedes ahí, o en lo que se les envió anteriormente, pues viene este contenido y de relaciones sobre el nivel intelectual. El lenguaje verbal, la información concreta y los datos de ideas, ¿no? Etcétera. El nivel emocional, vamos a hablar cuando hay un lenguaje no verbal, las miradas, el tono de voz, los gestos y actitudes. Entonces, ustedes, un ejemplo de un lenguaje verbal con esta información concreta y datos e ideas, ustedes, ¿cómo lo visualizan aquí? A ver. Ese es por su lectura, pero ustedes, ¿cómo visualizan ahí su lenguaje no verbal?
Bueno, no visualicen a él. Mejor visualícenme a mí. Yo creo que realmente que hay que tener una comunicación efectiva. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que no hay una comunicación? Adelante, Andrea. Bueno, pues para la comunicación efectiva debemos de dar un mensaje claro, conciso, preciso, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Que no haya nada que pueda hacer variar nuestra comunicación o que pueda afectar el mensaje por el receptor. Pues me imagino sobre todo que, pues repetir otra vez como, o enfatizar o parafrasear ciertas frases que estamos diciendo, ¿no? Nada más para que quede como claro. Muy bien. ¿Y el lenguaje no verbal? El modo de cómo nos paramos, qué gestos hacemos, qué ademanes también estamos haciendo, si volteamos la cara o torcemos los ojos o torcemos la boca. Eso es el no Sí, ¿no? verbal, ¿no? Sí, las actitudes que tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú eres facilitadora? No, todavía no, apenas me estoy formando. Te vas a especializar, facilitador. Pues sí, hay que tener una comunicación de tipo asertiva y manejo de conflictos. Porque realmente si ustedes logran tener una buena comunicación en relación a lo que les estoy explicando, ustedes me dicen, ¿sabe que no le entendí realmente? Yo creo que me confundí en esto, yo creo que yo pienso esto y usted dice esto, vamos a tener una comunicación efectiva. Porque no todo lo que yo diga posiblemente esté bien, posiblemente ustedes en la práctica lo ven diferente. Entonces, realmente, cuando ustedes lo ven en la práctica, me pueden decir, es que a mí me pasó esto, ¿no? Y yo lo solucioné de esta manera. Entonces, estamos viendo las estrategias, las habilidades, las formas de manejar ustedes un conflicto. Y esto hace de esas habilidades que tienen que incrementar en su capacidad de cómo nos vamos a comunicar asertivamente. Y esta comunicación efectiva, pues de todas, pues tenemos un 93% de nuestra comunicación que no está compuesta por palabras. Y el lenguaje verbal es el 5%, como lo decimos, nuestro nuestro tono de voz como un 40% y nuestro lenguaje corporal con el 60%, ¿no? Y sobre todo esa comunicación o liderazgo. Hay personas realmente que utilizan una voz, a lo mejor muy fuerte, un poco baja, o puede ser media, baja y alta, y a veces tú crees que el de la voz, no sé, más alta, podríamos decir que tiene un 38, ¿no? El lenguaje no verbal, un 55. Pero realmente no es eso que nos califica la voz, porque hay personas que, que tienen una voz potente y posiblemente en un micrófono, al llegar a un micrófono, pues su voz, dicen, pues no te escucho, ¿no? Y hablan y no te escucho. Y a veces algunos dicen, pero si tiene una voz potente, ¿no? Alta. Entonces, ese es a veces el miedo o la forma de comunicar o el proceso que está pasando él para poder tener esa habilidad. Por ejemplo, no todos tenemos miedo o simplemente con pasar al frente nos lleva el miedo, entonces que nosotros tenemos la idea aquí, o sea, al 100%, pero al momento de pararnos no sé qué nos pasó y se nos fue la idea, ¿no? Entonces, son coherencias, integridad, credibilidad, honestidad, ¿no? Y sobre todo el respeto, el saber escuchar, consideraciones, ¿no? Endos, carácter, pactos, emoción, logos, lógica, que es el contenido del mensaje y el argumento. Entonces son del no verbal. Entonces esa importancia de cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a tener ese lenguaje o ese instrumento de comunicación para que esta víctima, este imputado que están con nosotros en ese momento, en esa sesión, nosotros podamos tener esa manera de manejar estos fenómenos lingüísticos, semióticos, literarios y comunicativos que adquieren todo su sentido en la práctica comunicativa y de la importancia que se tiene para nuevamente
conocer esta forma de solucionar el conflicto en nuestro sistema preferido como el director de comunicación. Mi sistema director es una especie de programa básico de procesamiento de datos, que el interlocutor es al que ponerme voluntariamente en su mismo sistema de representación, se sentirá comprendido y podrá captar mejor el significado, ¿no? Sobre todo aquí, muchas veces pues tenemos el internet y está al 100% de, bueno, lo que me dice la maestra Miroslava o la doctora Miroslava, pues me dice esto, pero voy a buscar mayor información que pueda yo entender y comprender para que pueda entender lo que ella me acaba de comunicar, realmente en qué se basa, ¿no? Entonces, estos elementos claves de comunicación es de saber escuchar, saber hablar, pero a veces esta es nuestra forma, nuestro lenguaje. Estaba yo en una clase, y bueno, esta clase me gustó, donde nos enseñaban a decir que el lápiz lo debemos de tener así, ¿no? Porque hay cosas que a veces nosotros en la oratoria tenemos que practicar y tenemos que hablar y tenemos que decir y tenemos que entender y a dar lecturas, pero con el lápiz acá. Y yo no entendía qué tan difícil es ponerte un lápiz y tenerla, tener esa forma de poder entender y poder expresar en ese momento. Por ejemplo, ustedes prendan su camarita y pónganse un lápiz, o un lapicero, lo que tengan. Por eso viene el saber hablar. Ahí prendan su camarita para que yo pueda ver y ustedes vamos a dar una lectura así rápida para que aprendan que los mensajes, el emisor, receptor, el código canal, el referente y el esquema de comunicación humana y la situación comunicativa tiene siempre un emisor, ya sabemos, un enunciado, y esos enunciados en su momento, pues en este contexto que tenemos, pues tenemos un destinatario, que es la intención comunicativa, ¿no? Cómo vamos a tener esa intención comunicativa, cómo vamos a tener esa interpretación, y cómo en su momento vamos a tener ese contexto, ¿no? Entonces, si tienen aquí su lapicito, a ver, saquen su lapicito, hacer la práctica. Y si tienen su lapicito acá, se lo van a poner en la boca. ¿M? Y vamos a hacer una lectura, ¿eh? Vamos a poner aquí, voy a salirme de acá, voy a poner el otro. A ver si puedo salirme, dejar de compartir. Y les voy a compartir. Ya no ven, ¿verdad? ¿O sí ven? Ya no se ven las diapositivas. Bueno, entonces vamos a la otra. Vamos a poner esta que es media difícil acá. Entonces, si tienen el lápiz, se lo van a poner acá. Si les quiero poner una lectura para que todos lean y vean ustedes. Vamos a poner esta. Es más fácil. Sí la logran ver, ¿verdad? Sí, sí está a la bueno. vista. Bueno. Entonces, si la logran ver. ¿Ya? Entonces, ahí con el lápiz en la boca, van a empezar a leer todos juntos, ¿eh? Y lean lo que dice ahí. Y dice, El 18 de vamos a junio empezar de todos juntos. 2008. Vamos a empezar todos juntos. 1, 2, 3. El 18 de junio 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Diario Federación oficial en nuestro país, la reforma reforma constitucional más importante en materia de seguridad pública y justicia penal
Desde La la reforma de la promulgación de la promulgación de la Constitución de Además, 1917, que mecanismos alternativos de solución de controversias a fin de hacer más A ágil fin de ser más ágil la impartición de pues justicia, los los conflictos ahora ahora pueden resolverse a través de la mediación y de acuerdos. hasta ahí se les dificulta, ¿no? ¿Se escuchan claras? ¿Claros? no, no. Porque se les dificulta. Y entre más practicamos, síganle, todo sin parar, porque vamos, esto les va a ayudar para que nuestra comunicación, nuestra lengua nos ayude. 1, 2, 3. El 5 de El marzo 5 de marzo del 2014 se publicó el publicó el Código Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se procedimientos penales en el establecieron cual se antes de establecieron los la procedimientos y que la han de impartición de seguirse justicia para la penal en procuración toda la y la República impartición Mexicana de de manera justicia penal homogénea. en toda la República Mexicana de manera homogénea. Entonces, cada vez que nosotros tenemos el lápiz, esto es, estás dando una lectura, pero de esta lectura en la que estamos dando, ¿no les duele un poquito su lengua o su boca? No. Sí, a mí sí. Sí. Entonces, es que ya está trabajando tu mandíbula en relación tu boca. Está trabajando y en este plan necesitamos que cada lectura que podamos nosotros lograr y realizar, podamos hacerlo así. Y entonces se han dado cuenta que hay personas que tienen una oratoria muy clara en relación a la expresión que en ese momento hacen público, ¿no? En un plan estratégico, por ejemplo, político, jurídico, y expresan realmente claramente, le escuchas cada una de las palabras, es porque ellos tienen sus prácticas que es de lecturas, o sea, de lecturas rápidas, de lectura, porque esto lo que leímos es lento, pero tenemos que leer rápido y con algo así, o con otras técnicas que nos van a hacer realmente en este momento, pues tener una buena comunicación o en ir entendiendo lo que estamos leyendo en ese momento, ¿no? Posiblemente. Entonces eso lo dejo de práctica para lo que lo sigamos haciendo en casa. Y ese es un ejemplo para que no estemos aquí ya durmiendo, ya van a ser las 9, ¿verdad? Porque luego me regañan a las 9 terminamos. Bueno, entonces, este plan que ya leímos, ojalá que este es un pequeño tip para que ustedes lo hagan y lo realicen como facilitadores, que nos va a ayudar y nos va a enriquecer. Y que bueno, que si les pongo esas prácticas que lo hacemos para esta comunicación, que era el tema anterior, que es esa comunicación que realmente queremos darle a las personas que están con nosotros, pues practicando podemos lograr realmente esa comunicación y esa solución de ese conflicto. Entonces, pasándonos de ese tema y va para avanzar un poco en el marco jurídico que establece los lineamientos de la Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía, pues tiene este plan que es diferente que al sede judicial, que tiene su marco jurídico, su reorganización institucional, su infraestructura, el equipamiento personal, capacitación y difusión de esos sistemas que son informativos. Y sobre ello también tiene la interoperatividad que viene. Debemos destacar la importancia de la cooperación del Poder Judicial de la Federación, dice, que es en la que gracias al esquema de este sistema electrónico de comunicación que ha eliminado burocráticamente este envío de recepciones de solicitudes del Ministerio Público, la autoridad judicial, que se ha agilizado y facilitado el trabajo de ambas instituciones, entre las solicitudes que viajan en tiempo real y para maximizar el trabajo encontrado en aquellas que tienen un objeto, ponerla a disposición a las personas detenidas ante los órganos jurisdiccionales de control, que eso se va a derivar y que de los acuerdos o conferencias conjuntas de la seguridad, que son públicos de Procuración de Justicia, que genera estos protocolos nacionales de actuación como instrumentos de orientadores, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, son protocolos que
que nosotros tenemos también en el Poder Judicial, pero también ellos tienen esos protocolos o implementos de cómo van a tener esos protocolos. Y aquí, sobre esa capacitación que nosotros le mostramos que viene en sede judicial, ellos implementan otro tipo de programa donde van a ver los perfiles, van a ver lo administrativo, cómo van a capacitar, cómo van a generar a los instructores internos, cómo van a actualizarlos, cómo van a especializar a estos operadores y cómo van a hacer esa evaluación de capacitación. Sobre todo, esa forma de ese proceso debe ser de manera evaluable en la oficina de la Procuración de Justicia, el departamento mediante el cual de ese departamento de los Estados Unidos pues van a tener una preparación de esos programas, de esa capacitación, de esa implementación que van a tener de esa transición de identidad de nuestro sistema de justicia penal. Sobre todo, bueno, dice, ellos tienen una operación que es en el sistema de Fiscalía de la República, donde mencionaban las sentencias que tenían de juicios orales, que tenían 945 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados, que acuérdense que en procedimientos abreviados mucho se trabaja la justicia restaurativa. Como facilitadores, ahí van a estar preparados en procedimientos abreviados, porque esa justicia restaurativa ustedes tienen que aplicarla, tienen que trabajarla y poner en práctica esas herramientas, esas estrategias y esas habilidades. Y sobre todo, en 890 suspensiones condicionales del proceso. Imagínense toda la carga que tiene para llevar a cabo un mecanismo alternativo en nuestra República Mexicana. Me imagino también en Colima, de acuerdo a nuestra ley nacional de mecanismos alternativos, ¿cómo van ustedes trabajando la mediación, la conciliación y la junta restaurativa? Hay que ver las buenas prácticas, qué es lo que realmente se ha trabajado ahí, cómo se ha trabajado, cuáles han sido las ventajas y desventajas, cuáles son los beneficios que han tenido nuestros facilitadores en la función de su desempeño con ética profesional, cuál es esa colaboración que han tenido con los ministerios públicos o fiscales, dándole una información adecuada a la ciudadanía para que con ustedes tengan menos cargo laboral, porque ya van trabajados con realmente explicados de acuerdo a los principios de voluntariedad y simplicidad que tienen que ellos explicarles antes, porque también acuérdense que la ley nacional de víctimas lo establece, y si lo establece, también tiene que cumplirlo, para que ustedes también como facilitadores no les cueste mucho en relación sí les vas a explicar, pero con otra manera, con técnica, con otra habilidad. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir llegar a un acuerdo reparatorio. ¿Me habla alguien? ¿Alguien habló? ¿No? No. Bueno, entonces, si nos vamos a esta ley que establece el PGR, pues establece que permite este acuerdo reparatorio entre las partes y no solo se logra a través de la judicialización de estos controversias, sino también a través del diálogo. Acuérdense, el diálogo es importantísimo. Y tan solo en este marco del sistema acusatorio, ellos contabilizaron 103 acuerdos reparatorios. Además que subrayó que esos mecanismos aseguran un pago de reparación del daño. Y mediante la aplicación de ellos, de la Procuraduría General, obtuvo a las víctimas más de 18 millones de pesos por este concepto. Entonces, es una manera de un análisis de implementación que ellos tienen que para que se llegara a cabo este nuevo sistema de justicia en relación a los mecanismos alternativos, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, deben de cumplir, ¿no? En nuestro todo país con este objetivo importante de transformación, pero sobre todo de esa capacitación. Acuérdense que el CETEC capacitaba, ¿no? Y desapareció, que era una capacitación que a todos los operadores jurídicos teníamos y que teníamos a la mano para poder lograr y transformar y evolucionar con buenas prácticas. Yo veo buenas prácticas porque no solamente lo que hoy les explico o les doy lectura, les voy a compartir también otros temas para que ustedes vayan mandando sus lecturas, para que puedan complementar esa forma de ustedes poder solucionar realmente un conflicto. Bueno, y dentro de todo eso que habla nuestra reforma, habló sobre la miscelánea penal.
sobre esos criterios que requieren a la luz las nuevas reformas de nuestro Código Nacional sobre esta miscelánea y diversas ley federal contra la delincuencia organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en cuya formación participó interesadamente la Procuraduría, pero también el Poder Judicial, porque el Poder Judicial trabajó en relación con ellos, en relación a estas nuevas transformación de nuestros lineamientos y toda la forma de certificar para los facilitadores. Todo esto está en nuestro Código Nacional, acuérdense, nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, nuestra Ley Nacional General de Víctimas y nuestra ley estatal. Lamentablemente no tenemos una comisión ejecutiva estatal de víctimas como debiéramos tener. Colima sí tiene, que yo me acuerdo, hace años tenía una comisión estatal de víctimas, ¿sí? ¿No? Pero hay que ver cuáles son esos avances, buenas prácticas que ustedes han tenido o los facilitadores han tenido para explicar sobre este mecanismo alternativo, sobre este seguimiento, sobre la evaluación que se está llevando, sobre la operación y el involucramiento de las partes que son necesarias, porque en la práctica es donde nosotros tenemos ese foco de decir, ah, no, aquí nos está fallando, nosotros podemos hacer así. O el juez está fallando porque, como dice, no me está dando la información adecuada y por lo tanto no tienen una información real las partes y pues yo me desgasto más estar dando la información porque es repetitivo. Estamos revictimizando, por ejemplo, a la víctima. Entonces son procesos o seguimientos de evaluación que tenemos que realmente decir. Sobre todo, por eso está la ciudadanía, gobierno y legislación. La participación realmente que exista de asociaciones civiles, de ciudadanía, del gobierno, de legislación, si hacemos buenas prácticas, lo vamos a lograr. ¿Y dónde vamos a hacer las buenas prácticas? Pues en la área educativa, primero practicando, como ustedes ya están practicando, ya están teniendo ese conocimiento, pero nos falta la práctica real. Realmente decirme, Luis Enrique, Isis, José Alfredo, Andrea, y cada uno de ustedes dicen, maestra o doctora, como quieran decir, aquí tengo un hecho, vamos a trabajar sobre ese hecho y cómo lo vamos a poder solucionar. Y también acuérdense que los facilitadores actualmente están virtualmente, si se dan cuenta, por lo que vivimos por el COVID, ya no era algo de tener una relación directa, sino que ya era una relación virtual como los juezas y jueces que en las audiencias pues llevábamos ya de manera virtual. Entonces, todo eso va transformando y acuérdense que también hay inteligencia artificial y también hablamos sobre la mediación, la conciliación en otros países, cómo lo están llevando, cómo lo están trabajando, cuál es la transformación que se está haciendo con los facilitadores y facilitadoras de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, tenemos en la práctica, como dicen, muchos problemas y beneficios por no escuchar. No saber escuchar, vamos a tener problemas no resueltos, decisiones no efectuadas, errores en los costos, proyectos no entendidos, sugerencias ignoradas, reuniones dilatadas, ideas mal interpretadas, bajo moral, clientes insatisfechos. Acuérdense que siempre va a haber alguien así que esté inconforme por todo eso, lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo si sabemos escuchar, vamos a tener una disposición para expresar ideas, interpretar o en compartir información, vamos a tener gran convicción y credibilidad, vamos a tener mayor entendimiento y vamos a tener confianza y sobre todo el reconocimiento por el esfuerzo. Y vamos a tener también clientes insatisfechos, ¿no? Entonces, o también satisfechos, porque posiblemente tengamos algunos satisfechos y otros insatisfechos, porque no todos van a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, alteraciones, me dicen cuando ya terminemos, porque si no, vamos a quedar y van a decir, si no nos quedamos para la próxima en pero bueno, vamos a tener dificultades y conceptos de clasificación. La alteración de nuestra comunicación es un trastorno de la comunicación y es una alteración de la capacidad de recibir y transmitir
y procesar y comprender los conceptos de nuestros sistemas en los símbolos verbales, no verbales y gráficos. Para variar esas severidades de leve a profundos, debe ser de origen genético o adquirido. Los individuos pueden manifestar un trastorno de la comunicación puro o combinación de sus posibles tipos. Entonces, aquí podemos nosotros tener una alteración, una confusión. Por ejemplo, va a decir, bueno, pues yo no quiero solucionar el conflicto, yo quiero que me pague y al final de cuentas yo sé que va a ir a la cárcel, me tiene que pagar porque me tiene que pagar y me va a pagar. Entonces hay algunas personas que dicen eso, pues me voy y me va a pagar, no, no. Él le beneficia a él que yo llegue a un acuerdo reparatorio, ¿no? Y si no quiere lo que yo le estoy diciendo, el monto, pues entonces, pues ahí nos vamos a ver con el juez. Entonces hay que tener una forma diferente de ver esas técnicas, de poder resolver en su momento esos conflictos que tenemos ahí por una no buena comunicación que se da. Entonces hay cambios en las personas en que pueden estar de acuerdo y posiblemente después dicen ya no quiero, ¿no? Ya no quiero resolver el conflicto y continúo con mi proceso. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí para que no, en las habilidades de comunicarse, que ya lo saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, Isis, pues ya me está comunicando ahí, ¿no? A ver, vamos a poner el ejemplo a Isis, ustedes que la están viendo. A ver, Luis Enrique, ¿qué tiene Isis ahí? ¿Qué te No, imaginas? Vamos a poner en práctica Isis. ¿Qué tiene? Vamos a tener, ¿ah? O sea, su no escuché almohada. la pregunta. ¿Qué tiene esta Isis ahí? ¿Tú cómo la visualizas? Ah, Con no, pues esas habilidades. está relajada, está atenta. A ver, está relajada y está atenta. Acuérdense que hablamos de la escucha activa. Luis Enrique, tienes que trabajar tu escucha, ¿no? A ver, vámonos con José Alfredo. Nos vamos a definir, ¿eh? José Alfredo, vamos a trabajar con Isis. Voy a ponerle, ¿tú qué ves de Isis? Pues se ve una chava, no sé, que tiene sosteniendo un peluche, relajada sobre su mano, poniendo atención, atenta. Bueno, más que nada atenta, está con la vista hacia el frente, de hecho, con la mano sobre su mejilla y poniendo atención en la clase, más que nada atenta y sosteniendo algo como un peluchito, como apapachando algo. No sé, se veía cómoda apapachando algo por ahí. Ah, ok, gracias. A ver, Monse, ¿tú qué ves? Yo pues veo que ya está relajada, ya está preparada para descansar. Ya está relajada con abrazando. Yo cuando abrazo la almohada ya es para dormirme, literal. O sea, ya Muy está bien, preparándose para el final del día. muy bien. Gracias. A ver, Olivia, ¿tú cómo la ves? Igual, relajada, sosteniendo su almohada de peluche, yo también lo hago, pero ya también para dispuesta a descansar, pero sí, relajada y atenta. Ay, muy bien, gracias, Olivia. ¿Y Brenda Zamora? Me da envidia, pero yo la veo que ella, no sé, mi percepción es que es visual, porque yo que soy auditiva soy mucho de estar viendo a otro lado y ella está muy atenta a la cámara, y pero sí, yo la veo ya en el plan de ya le quiero apagar a la computadora para irme, para seguir acostada. Muy bien. Andrea, ¿qué dices? ¿Qué Yo nos opino lo cuentas? mismo que los demás. Veo a Isis muy relajada. Y por cómo está haciendo los gestos, contenta también, se está riendo. Entonces también la veo contenta. Que hoy es nuestra modelo. No, oye, hoy le tocó a ella ser nuestra modelo porque les va a tocar a los demás, ¿verdad? Entonces hoy les tocó ser nuestra modelo. Entonces, gracias por su participación. Yo creo que esta comunicación debe de ser realmente lo que podemos ver a Isis, ¿no? De una manera, como dicen, a lo mejor relajada,
pero otros las vieron desde otro enfoque. Entonces se dan cuenta que cada quien tiene su perspectiva de visualizar y habremos otros que decimos, es como dicen los demás, ¿no? Pero hay que aprender no a decir como dicen los demás compañeros, o sea, es cómo tú lo ves, cómo tú la estás viendo, para que empecemos a cambiar, ¿no? Desde tu punto de vista, cómo veo a Isis, ¿no? Yo veo a Isis así, así, está abrazando su cabecera, está abrazando su mano de peluche, o Faltó. está en un sillón, ¿no? Por ejemplo. Y es decir, o sea, yo, ¿no? Entonces, yo así. Entonces, no decir como dice Monse, como dicen los demás, no, hay que nosotros aprender a decir como nosotros lo vemos, porque eso es nuestra percepción, ¿no? Entonces, algunos como dicen, yo soy auditivo, hoy es visual, y tú dices, ¿te consideras visual? Yo me considero kinestésica. Bueno, o no sé, porque es que yo soy como de estar anotando muchas cosas. Antes de tener prendida la cámara, por eso no la tenía prendida, porque estaba tomando como nota de todo y me gusta estar tomando como la captura de pantalla. Y por si usted deja de hablar sobre esa diapositiva, yo la termino anotando y así. O sea, soy como de ese estilo. No sé cómo me voy a clasificar, pero yo creo que soy kinestésica y me muevo mucho, no sé por qué. Sí, pues tienes tu hiperactividad. No, Ujú. ¿sabes Algo por así. qué? Pero bueno, ya después las voy a describir a cada uno de ustedes. Por ejemplo, Olivia también tiene su forma, aunque está así, ya se detecta, ¿no? Quiere ocultar la mitad de su rostro, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo? cada uno de nosotros, ya ve, escucha activa. Escucha activa, Olivia. Hay que tener escucha activa. Entonces, para la próxima clase vamos a ir viendo, vean lo de la programación neurolingüística que se los envié. Les voy a mandar más información por la otra semana, ya les envío para que tengan algunas lecturas y puedan complementar y puedan realmente en su momento como facilitadores sientan esa pasión de poder lograr y solucionar los conflictos, porque en sus manos está una persona que puede trascender ese conflicto, o sea, de un conflicto pequeño, acuérdense que va y trasciende, ya les dije, al más grave, podemos decir un feminicidio, un homicidio. Entonces, está en sus manos que puedan solucionar los conflictos y puedan ayudar a las partes como víctimas a tener un proceso adecuado, no revictimizarlas y a los imputados a poderlos canalizar y restaurar ese tejido social a tiempo, ¿no? Para que también ellos no cometan un delito más grave, ¿no? Entonces, ese es el punto. Voy a ver en el punto donde me quedé y vamos a continuar. Les voy a manejar como una tablita de las capacitaciones. Ya se los manejé anteriormente, donde las capacitaciones que ustedes tienen que tener y les voy a poniendo un poquito de todo porque ese es como un taller más amplio, pero bueno, en lo poquito que se pueda, les voy a ir poniendo. Sí, adelante. Isis. Compartirnos las diapositivas que ha estado utilizando. Sí, eso, o sea, no tomen nota nada más, vayan viendo porque de lo que les tomo de ahí son de las lecturas que les envío. Por ejemplo, la de la programación neurolingüística tiene muy poquito, pero ahí va, se van enriqueciendo más, o les voy a mandar soluciones de conflicto, de emociones, algunos libros, para que ustedes vayan viendo, ¿no? Sobre cómo es el perfil de ustedes, cómo tiene que ser un perfil. Un perfil, quiero decirles que no es solamente materia penal, ¿eh? El perfil es en todas las materias, acuérdense, porque el perfil de un facilitador o un mediador tiene que ser civil, mercantil, familiar, laboral, energético y en todas las ramas, porque ustedes van a tener esa preparación cuando lleguen en su momento, si están en fiscalía, poder judicial o están en otras instituciones como agraria, ¿no? Un ejemplo, o en materia laboral, civil o mercantil, ya están preparados porque no solamente van a estar enfocados en una materia, porque muchas y muchos nada más se enfocan en una materia, penal, 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 ¿no? No, no. Aquí yo quiero que ustedes tengan ese enriquecimiento general, con ese panorama, con los principios rectores que establece nuestra ley actualmente para penal, pero
visualizando que deben de tener todo el conocimiento de todas las materias. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, yo quiero que ustedes sean de los primeros que sean generales, porque la mayoría de todos nada más con una materia, no, que sean expertos en todo, porque así lo van a poder lograr solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, buenas noches, les agradezco, ya les robé 7 minutos y pues nos vemos en próxima clase. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.